Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Un gran placer y un gran honor volvernos a encontrar aquí en este espacio para conversar amable y gustosamente sobre aquellos distintos aspectos de la vida que nos interesan para tener una vida cada vez más cómoda, cada vez más feliz, cada vez más agradable. Un abrazo acá para Jessy Parra, que se está uniendo, y a los que se vayan uniendo tanto por Facebook como por Instagram. Bienvenidos a este espacio donde podemos disfrutar plenamente de estas conversaciones, de este estilo de poder hablar acerca de lo importante de la vida y transparente. ¿Qué llamamos claro, preciso y transparente? Pero lo que en otras oportunidades, aquellos que ya están habituados, acostumbrados a formar parte de este grupo, consistente en que podamos decir qué podemos afirmar o qué podemos sostener con cierta certeza, aquello acerca de lo que sospechamos que tiene determinada manera de ser, aquello que dudamos, que no estamos tan seguros, y aquello acerca de lo que ignoramos completamente. Ignoramos todavía muchísimas cosas, ¿no? Y eso es bien importante. Un abrazo acá para Gloria, un gran abrazo también para Cris, que se está uniendo también por acá. Ok, sí. Y hoy tenemos un tema de lo más interesante. Hoy tenemos un tema que surgió a raíz de una conversación que tuve con una persona que me decía que la vida es rara, ¿no? La vida es rara. La vida tiene sus altibajos, tiene ¿cómo se llama? Sus sorpresas. Y bueno, ¿cómo es posible que nosotros podamos sobrevivir y vivir y convivir en un mundo con tantas sacudidas y con tantas cosas, ¿verdad? Y reflexionamos acerca precisamente esa capacidad que tenemos los seres humanos de comentar, de darles vuelta a las cosas, de utilizar la inteligencia para podernos desplazar sobre la vida. Inteligencia que ya sabemos al día de hoy, ¿verdad? Ya podemos afirmar, no es únicamente una inteligencia lógico-formal, no es únicamente una inteligencia de razonamiento, además al tamaño de lo que clásica o tradicionalmente entendíamos que era la vida. Es decir, que el átomo sin división, era la última frontera. Bueno, ya sabemos que no es así, que dentro del átomo también se abre un mundo interesantísimo y curioso en el cual recién estamos entrando, ¿ya? Entonces, por eso forma parte de lo que sospechamos, forma parte de lo que dudamos y forma parte de lo que ignoramos. Pero yo recordé uno de mis poemas favoritos, uno de los poemas favoritos de Jorge Luis Borges, mi poeta favorito también, ¿no? Escritor favorito, pero fundamentalmente dentro del mundo de la poesía, ¿no? Y él escribió un poema, por allá por los años 70 creo, que tituló De que nada se sabe. Y este poema dice así, lo voy a recitar. La luna ignora que es tranquila y clara, y ni siquiera sabe que es la luna. La arena, que es la arena. Y oído a esto que viene, no habrá una cosa que sepa que su forma es rara. ¿Ya? Los seres humanos creemos que nuestra forma no es rara. Pero preguntémosle a una mosca, preguntémosle a un árbol, preguntémosle a un extraterrestre.
para ellos seremos rarísimos, ¿no? Las piezas de marfil son tan ajenas quizá el destino humano, de breves dichas y largas penas, es instrumento de otro. Lo ignoramos. Darle nombre de Dios no nos ayuda. Vanos también son el temor, la duda y la trunca plegaria que iniciamos. ¿Qué arco habrá arrojado esta saeta que soy? ¿Qué cumbre puede ser la meta? Y son las dos preguntas que nos deja Jorge Luis Borges en el aire, que nadie ha podido contestar. Nadie ha podido contestar a satisfacción de todos. Ojo, a satisfacción de todos. ¿Por qué? Porque, claro, por supuesto, las religiones, por ejemplo, las religiones han sido constituidas como una forma de dar respuesta a esas preguntas, de dar respuesta a esas inquietudes, de dar respuesta a que la vida es rara. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Hay millones de religiones. Hay millones de religiones. Si sumamos las distintas religiones que hay en el mundo, nos vamos a encontrar con que hay millones de religiones. Y esto es hecho. Esto lo podemos afirmar, ¿no? Nada más en la India, ya con la India tenemos más que suficiente, ¿no? Claro, hasta ahora hay fundamentalmente tres categorías de religión, porque además no son tres religiones, tres categorías de religión que son las que predominan en el planeta, ¿verdad? Está por un lado la cristiana, está por otro lado la judía y está por otro lado la musulmana. Cada una con distintas variantes. Quizás la más, la que podríamos decir más unificada, quizás sea ¿cómo se llama? La judía, ¿no? La religión judía. Que además tiene una característica muy particular y especial, que es muy terrenal. Involucra consecuencias terrenales, ¿no? Las otras dos, lo terrenal lo rosa, ¿no? Lo importante de las otras dos está más en el mundo de lo trascendente, más en el mundo de lo que ocurre más allá de las dimensiones que conocemos como dimensiones reales, ¿no? Y entonces eso crea un caos. Ahora díganme ustedes si eso no es raro. Si nosotros lo viésemos como personas pensantes, organizados, suponiendo que la realidad tiene unos patrones, tiene unas reglas, tiene unas leyes, tiene unos principios, tiene un comportamiento específico X, podríamos decir, eso es rarísimo, ¿no? Eso es rarísimo, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué es lo que suele ocurrir? ¿Qué es lo que nos trasluce Jorge Luis Borges en el poema, ¿no? Cuando nos dice: no habrá una cosa que sepa que su forma es rara. ¿Ya? Es decir, nadie se considera raro, ¿verdad? Un gran saludo aquí para Girumo. Un gran abrazo, un gran saludo. Fíjense, este concepto es sumamente importante, porque podríamos pensar entonces, ¿quiénes realmente son los raros? ¿La vida como tal o nosotros como especie? Y nosotros como individuos, por lo tanto, ¿no? Y entonces uno dice, por ejemplo, oye, los musulmanes sí son raros, ¿no? Hablando aquí de este mundo, digamos, de este mundo occidental, ¿no? Oye, los musulmanes sí son raros, las mujeres utilizan tapabocas. Ahora todos utilizamos tapabocas, ¿verdad? Pero
tapabocas y tapanariz, ¿no? O sea, nada más dejar los ojos para no, porque si no, imagínate, iríamos chocando, ¿no? Pero los musulmanes a las mujeres le han puesto su tapabocas desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, qué raros, ¿no? Pero si nos ponemos en el lugar de ellos, podríamos decir lo contrario. Oye, qué raros son los occidentales, que las mujeres exhiben la boca. No solo exhiben la boca, miren, se la pintan, la resaltan, ¿ya? ¿Y qué representa una boca resaltada? El gusto, el erotismo. Entonces, estando prohibido para ellos el ejercicio del erotismo fuera del matrimonio, por lo tanto, es un aspecto importante, ¿no? Es un aspecto importante porque ellos reprimen el erotismo fuera del contexto del matrimonio, ¿no? Entonces, una manera de evitar que se desborden las cosas, que nosotros, con esa rareza que tenemos de que las emociones pasan por encima de nuestra capacidad de razonamiento, ¿verdad? Esa rareza hace que tengan que tomar medidas como esa, por ejemplo. Así como antes, por ejemplo, en los templos católicos, la mujer tenía que entrar con el rostro cubierto. Se usaba un velo, ¿no? Un velo para esconder el rostro. ¿Para qué? Para que no distrajera, ¿verdad? Para que no distrajera a los otros que se sienten atraídos por las mujeres. Ahora tenemos que hablar así. Y por lo tanto, bueno, reducir el riesgo de que en lugar de atender al oficio de la misa, la persona atendiera, por ejemplo, el rostro de una hermosa mujer o tal. Fíjense qué cosas tan raras, ¿no? Y esas rarezas, ¿por qué? Esas rarezas, ¿por qué? ¿Por qué esas rarezas? Fíjense, por ejemplo, históricamente los seres humanos hemos buscado siempre algo de qué agarrarnos. Algo de qué agarrarnos para darle sentido a la vida. Y aquí es donde podemos meternos un poco de por qué tan raros. ¿Por qué hemos sido tan raros, no? Hemos sido raros porque desconocemos. Cuando nosotros conocemos y nos familiarizamos, y entonces sabemos ya, bueno, llegamos a una ciudad nueva, por ejemplo, y la ciudad nos parece rara porque ¿cómo es posible que las cosas no estén como están en mi ciudad, pues? Entonces, oye, son raras, ¿no? El idioma mismo es raro, por ejemplo. Yo siempre he hecho el chiste de que lo peor que le puede pasar a uno en una visita a China es que lo asalte un chino, ¿no? Primero, o que te pierdas en la ciudad, ¿no? Te pierdas en Nankín, ¿no? Por ejemplo. Porque normalmente uno se pierde en una ciudad occidental y entonces uno, no, aquí está el aviso de McDonald's, aquí está el aviso de no sé qué cosa, ya me estoy acordando, ¿no? O sea, usas de referencia los carteles, los anuncios, esa cosa. Entonces, imagínense, en China, sin saber chino, todos esos dibujitos iguales para uno, son completamente iguales, por lo raro, porque lo raro, el antónimo de raro es lo familiar, es decir, lo que ya conozco, lo que ya sé que tiene unas reglas detrás de que va a volver a hacer lo mismo. Y fíjense que gracias a Galileo, gracias a Francis Bacon, gracias a Descartes, gracias a Newton, por ejemplo, nosotros logramos entender esas regularidades que había detrás del mundo perceptivo a nuestro alcance, de nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestro olfato, a nuestro gusto, a nuestro tacto, y eso hacía entonces que el mundo se hiciera confiable. Dejará de ser raro para ser familiar. Por ejemplo, esta taza, ¿verdad?, que yo tengo acá,
la tenía puesta en este lugar. Y yo la puedo volver a colocar en el mismo lugar exactamente sin mirar para allá. ¿Por qué? Porque yo sé que ella se va a quedar allí. Hay una regularidad que yo termino asumiendo como familiar. Por lo tanto, deja de ser raro, ¿no? Quizás por eso es que uno ve que los niños se ríen tanto y disfrutan tanto, ¿no? Porque para ellos todo es raro. Cuando recién llegamos a este planeta, ¿verdad? Cuando nacemos y tal, al comienzo todo es raro. Y en la medida en que vamos interactuando y en la medida que nuestros padres nos van educando y nos van enseñando cosas, vamos estableciendo esas regularidades. Y esas regularidades es lo que lo empieza a convertir en familiar. Entonces el mundo es raro, la vida es rara, en la medida en que nosotros ignoramos sus patrones de comportamiento. En la medida que nosotros vamos conociendo los patrones de comportamiento, se va convirtiendo en familiar y por lo tanto ya deja de ser raro. Un gran abrazo para Jill y para Marco, que se están incorporando por ahí por Facebook, ¿ya? Igual a todos los que están entrando por acá por Instagram, que como tienen nombre, a veces puedo identificarlo y a veces no, ¿no? Marco dice, ¿por qué sufrimos cuando tenemos? Me ocurre por ahora, Marco, ¿verdad? La cual dudaría, la ponemos en el marco de la duda, no de la certeza ni de la sospecha firme, es que nunca tenemos todo. Nunca tenemos todo, Marco. ¿Cuándo tenemos todo? ¿Cómo que tenemos todo? ¿Qué llamas tú todo? Entonces, si nosotros estamos llamando todo lo que yo creo que necesito hasta este momento, resulta que la vida tiene una propiedad, que es mutante, cambia. Y quizás eso fue la gran rareza con la que se encontraron los que lograron partir el átomo y decir, wow, pero si se puede partir. Es como un descubrimiento infantil, ¿no? Por eso es que yo digo que la ciencia es un niño jugando, ¿no? Un niño jugando con un juguete, el objeto de estudio, ¿no? Porque esa es la característica de quienes investigamos. Disfrutamos enormemente el juego de partir esto para ver, y esto de qué estará hecho, y qué será el peltre, cuál será la composición química del peltre, y cuál será el metal con el cual está hecho esto, ¿no? Entonces, esas preguntas infantiles son las que nos van conduciendo en la vida, y entonces nos alegramos cuando hacemos un descubrimiento, nos alegramos cuando después de un descubrimiento surge una nueva pregunta. Esa es la actitud científica, ¿no? Esa es la característica de la ciencia, no es más nada. Todo lo demás es especulación vacía. Lo importante es eso, lo que caracteriza a un investigador es precisamente el que se extraña ante todo, se extraña ante su objeto de estudio, lo ve como una estructura rara y por lo tanto busca. ¿Qué ocurrió? Fíjense, nosotros llegamos a tener, nos tomó muchos siglos, todo el mundo occidental y el oriental también, porque fueron distintos enfoques, pero sobre lo mismo, ¿no? Sobre la vida. Entonces fueron esas dos miradas desde punto diferente acerca de lo mismo. La vida la mirábamos desde su expresión material y social en el mundo occidental, y en el mundo oriental la mirábamos desde lo mental y desde lo espiritual. Y entonces, por lo tanto, las extrañezas fueron diferentes. Y las respuestas que fuimos encontrando también fueron diferentes. Ahora, hoy en día sabemos que, como observamos lo mismo, estas dos visiones pueden ser perfectamente complementarias. Y esa es nuestra propuesta dentro de Neurocódex. Nuestra propuesta dentro de Neurocódex es que nosotros podamos ver la vida como esa cosa rara de la cual vamos aprendiendo progresivamente y sucesivamente,
y que todavía lo que ignoramos sigue siendo mayor que lo que afirmamos. Es decir, de aquello que hemos encontrado ya como patrones seguros de guía para desplazarnos y no morir en el intento, ¿ya? Porque ese es el gran temor. El gran temor es morir en el intento. Y por eso a lo largo del tiempo, buscamos aferrarnos de algo. Pero ¿qué ocurre? Que en la medida en que vamos descubriendo cosas y nos aferramos un ratico, pero después empezamos a cuestionar su seguridad. Por ejemplo, en un principio, tanto el mundo occidental como el oriental, como las tradiciones ancestrales, todas las culturas partieron de suponer que había dioses para los distintos fenómenos en que nosotros observamos la naturaleza, las distintas categorías. Entonces había el dios árbol, había el dios de la lluvia, había el dios del mar, había el dios de las tormentas, había el dios, 200 dioses que eran los que determinaban el comportamiento de esos fenómenos en función de cómo nos estábamos comportando nosotros, porque recuerden que somos autorreferentes. Es decir, nosotros vemos desde nosotros. ¿Ya? En estos días, por ejemplo, que hablaba con la mamá de un adolescente con quien hemos venido trabajando y tal, entonces ella me decía, oye, pero veo que está más simpático, se ríe más, conversa más. Y yo le decía, ¿y tú? ¿Por qué? Porque vemos a los demás como espejos. Estamos en un juego permanente, como el juego de tenis o de ping-pong, ¿no? Ping-ping, por donde nos lanzan la pelotica que nosotros vamos a responder. Entonces, cuando nosotros vemos a otro y vemos que tiene una actitud con nosotros, podemos entender que nosotros estamos tomando esa actitud frente a ellos. Si alguien me trata con cariño, significa que yo lo estoy tratando con cariño. Si alguien me agrede, significa que yo lo agredí. Si alguien se pone triste, significa que yo le estoy motivando la tristeza, que yo también estoy triste. Y así, en ese juego, ese balanceo, las relaciones se mantienen a partir de esa dinámica. Ya fíjense, por ejemplo, lo que está pasando ahorita entre Israel y los palestinos. Cada uno acusa al otro de ser el malo. Acusan. Sí, es raro, ¿verdad? ¿Verdad que es una rareza? Entonces cada uno acusa al otro de ser el causante de lo que está ocurriendo. Y no se dan cuenta que es que están atrapados en un juego de maldad, en un juego de guerra, en un juego de ofensas, en un juego de falta de respeto. Los dos atrapados en ese juego, jugando ese juego. Entonces, cuando nosotros vamos develando los mecanismos que están detrás de las cosas, lo raro empieza a hacerse familiar. Y ese es el mensaje que queremos insistir en el día de hoy desde el Colegio Neurocódex. Analicemos la vida como la vida. Analicémonos a nosotros como elemento que está jugando en la vida. Y tomemos todos los aspectos de nuestro interior para poder hacer el análisis del juego. Eso es lo que conocemos como el modelo estándar, ¿verdad?, del diseño humano, la teoría fundamental que hemos venido desarrollando, o el programa Sepa Vivir Plenamente en 4D. Voy despacio porque sé que esto es raro también. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa SEPA? Sentimientos, emociones, pensamiento y acciones.
guiado por mis percepciones. Eso es el sepa. Sepa vivir plenamente, es decir, con su mente, que configura estas 4 dimensiones complementarias entre sí e indispensable cada uno de ellos para nuestro proceder. Insisto, sentimientos, emociones, pensamientos y acciones. Sepa vivir plenamente, porque la mente es la que es la que dirige la orquesta, el director de orquesta de estas 4 dimensiones que están en nosotros y que son inevitables porque están presentes en todo ser humano. No están presentes en los robots, a los robots les faltan sentimientos y emociones, pensamientos y acciones lo hacen mejor que nosotros. En 4D, las 4 dimensiones que nos ocupamos. La dimensión material, ocupémonos de esto, es importante. La dimensión social, los vínculos, estas conversaciones, ¿verdad? Que nos permiten decir, bueno, ¿por qué estará sufriendo Marco, ¿verdad? Cuando dice, ¿por qué sufrimos cuando tenemos todo? Es ¿dónde está la atención, Marco? ¿Dónde está la atención? ¿Dónde está? En lo que somos, en lo que disfrutamos, o la tenemos puesta en lo que nos falta, ¿verdad? Que es importante cierta atención a lo que nos falta, porque si no, no lo vamos a salir a buscar. Pero esa carencia es precisamente para salir a buscarla, salir a buscar eso que nos falta, porque nunca tenemos todo, y como está cambiando constantemente, las cosas se desgastan. Si yo tengo, por ejemplo, un líquido dentro de esta taza que ya está vacía, ¿verdad? Tenía agua, esta taza que tenía agua ya no tiene agua, entonces yo tengo que salir a buscar agua para volverla a llenar. Y esa es la rareza de la vida. Movimiento continuo, permanente, ¿no? Entonces, dimensión material, dimensión social, cuidar los vínculos. Es que yo juego con los demás. Yo estoy en un juego permanente con los demás, yo estoy en un juego permanente con mi familia, yo estoy en un juego permanente con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, con mis amigos, con mis vecinos, con mis coterráneos, con el mundo, porque ya el mundo es una aldea, ya el mundo es un pañuelo, aquello que se decía, el mundo es un pañuelo. Ahora es verdad, el mundo es un pañuelo, lo que está ocurriendo allá en mitad de Palestina va a repercutir sobre nosotros en muy poco tiempo, va a repercutir, va a traer consecuencias, va a mover a la América Latina, va a mover a los países de la América Latina, queramos o no queramos. Entonces, el mundo social también es importante. ¿Qué respuesta, qué actitud tengo frente a ese mundo social? El mundo mental, es decir, ¿cómo estoy manejando yo primero mis percepciones? ¿Cómo estoy manejando yo lo que huelo, lo que gusto, lo que oigo, lo que veo, lo que toco, lo que empujo? Esas decisiones propias también es importante que yo las tome en cuenta. Y después el mundo espiritual, es lo trascendente, ¿no? Que ahí, como les digo, hay millones, por ejemplo, en el caso de lo místico, las religiones. Pero no incluyamos únicamente las religiones en el mundo espiritual. El mundo espiritual es todo aquello que es trascendente, por ejemplo, los valores morales, por ejemplo, lo que es no solo valores morales, lo que son el conocimiento científico, el conocimiento artístico, todo eso que por ejemplo ahorita está lleno en internet por todos lados, y entonces podemos utilizar eso para enriquecer las otras dimensiones también. Y lo místico, por supuesto, si yo soy católico, soy judío, soy musulmán, soy protestante, soy cualquier cosa, bueno, cuánto me aferro a esos principios que me sirven de guía
para yo tener un propósito vital. Armar mi propósito vital, fundamental. Como a partir del análisis de esto, que me permite que lo raro de la vida, buena parte de lo raro de la vida, yo lo pueda convertir en familiar. ¿Cuál es el mejor método? Y algunos de ustedes lo saben. La metodología científica. Es decir, si me ocurre algo, lo pongo a prueba. Lo pongo a prueba. No lo asumo como verdadero o falso, sino que lo pongo a prueba. Por ejemplo, yo soy incapaz de entender el inglés. Bueno, ponte a estudiar inglés. Ponlo a prueba. Estudia 3-4 horas al día. Lee en inglés, busca tutoriales, practica. Y verás. No conozco a nadie, independientemente de eso que llaman, esa cosa horrible que llaman cociente intelectual, que no sirve para nada, independientemente de eso, no conozco a nadie que no haya aprendido otro idioma si estudió entre 4 y 5 horas al día, repitiendo las palabras, leyéndolas, escribiéndolas, haciendo planas, 500, 600, 700 planas. No conozco a nadie que no termine aprendiendo ninguna cosa que sea si utiliza ese método. Y ese es el método científico. ¿El método científico cuál es? El hombre tiene una sospecha y empieza a hacer experimento, y experimento, y experimento, y experimento, y experimento, y experimento, hasta que dice, ¿funciona o no funciona? Independiente de mi opinión. Ojo, ahí está la clave. No le haga caso a su opinión. No le haga caso. Ponga la prueba. Que la realidad le dirá sí o no. Y si la realidad le dice no, deje ese camino. Deje ese camino y vaya a otro. Si tiene que cambiar creencias, si tiene que cambiar principios, si tiene que cambiar lo que sea, pues cámbialo. Pues después de todo, la vida es eso. Y por eso es que la consideramos rara. ¿Por qué? Porque lo familiar es suponer que la vida es como yo la he percibido. Pero si así fuese, no se habría desarrollado la ciencia, entre otras cosas. ¿Qué fue lo que hicieron los grandes científicos, los grandes tecnólogos? Expandir nuestros órganos de los sentidos. Llevarlos más allá de lo que veo. Y entonces empezar a estudiar lo infrarrojo y lo ultravioleta. Con otras metodologías. Por ejemplo, no sé, muchos de ustedes deben saber que el registro de cómo se comportan los astros, cómo es posible que nosotros podamos saber qué ocurre en una galaxia que está, bueno, pues, a una distancia inimaginable, y podamos saber cómo se comporta un planeta o una ¿cómo se llama? Una estrella o cualquiera de esas cosas. ¿Cómo lo podemos saber? Lo sabemos de dos maneras. La primera, etapa de sospecha. La matemática, que es la sintaxis de la vida, es decir, es el mecanismo como está organizada la vida, las matemáticas, te hace la sospecha. Oye, puede que exista un planeta en la galaxia tal. Entonces, ¿qué hacemos? Los modernos telescopios ya no son ópticos, o sea, ya no utilizan lentes para ver, utilizan el espectro de la luz. Entonces, fíjense, esa es una prolongación del sentido del ojo. Más allá, va al mecanismo cuántico que utiliza nuestro ojo para poder ver. Ya no utiliza el mecanismo óptico de la física clásica, sino que utiliza el mecanismo cuántico de
la coordinación entre el espectro de la luz, es decir, los fotones, y nuestros receptores. El ultrasonido utiliza la prolongación del oído, es decir, del choque de la onda sonora contra los objetos y que viene de regreso. Y entonces eso te permite determinar el tamaño, etcétera, etcétera. Y así un sensor, un electrocardiograma, que es un dedo que está recibiendo la señal eléctrica y la está traduciendo en un registro. Y eso es todo, no hay más nada. Fíjense qué fácil, ¿no? La vida es sencilla, Dentro de la complejidad, nosotros la podemos hacer sencilla gracias a ese enorme poder, a esa capacidad que tenemos de sentir, de ver, de escuchar, de gustar, de oler, de vibrar y de organizar eso en pensamientos. Y eso es. Esa es la manera como entonces podemos seguir sorprendiéndonos frente a la rareza de la vida. ¿A qué llamo yo la rareza de la vida? A la existencia de la infinita variedad de expresión de las partículas subatómicas, las partículas elementales que se combinan y permutan de las maneras más extraordinarias posibles. Y ese es el entretenimiento. Ahora, ¿cuál es la otra parte del entretenimiento? Que es lo que nos hemos lanzado con este Hablemos Claro y lo que nos hemos lanzado con el proyecto Neurocode y con todo esto. Llevar esa información a cada uno de ustedes y de nosotros, estarla permanentemente actualizando para poner en bandeja de plata recursos para vivir cada vez mejor y mejor. ¿Y qué es vivir cada vez mejor y mejor? Vivir cada vez mejor y mejor es vivir con prosperidad. ¿Qué significa vivir con prosperidad? Que yo voy mejorando en aquello que voy aspirando. Productivo. ¿Qué significa productivo? Que yo creo recursos para seguir avanzando. Saludable. ¿Qué significa saludable? Que yo tengo energía para seguir haciendo los esfuerzos para ir tras eso. Longevo. ¿Qué significa longevo? Que la edad no interfiere para nada, todo lo contrario, me brinda más experiencia, me brinda más agudeza perceptiva, me brinda mayor capacidad y rapidez de entendimiento. Eso es longeva. Armónica, que vamos tocando la misma música en equipo, llevando a cabo el mismo baile para la última característica de las que nosotros comprimimos, que es feliz. ¿Qué es feliz? Que siento una profunda satisfacción cardíaca y abdominal, una inmensa satisfacción de todo lo anterior. Y eso es. Y en eso fue que convertimos la misión y la visión del Colegio Neurocodex. Eso es. Y por eso, a través de la Vemos Claro, es uno de los mecanismos que utilizamos para procurar hacer eso una realidad expansible en todo el planeta. Y por eso es que normalmente le pido a ustedes
que si está en las manos de ustedes, que si les parece bien, ustedes reproduzcan, hasta donde les sea posible, reproduzcan estos videos. Si también les gusta y les parece bien y les parece consistente, tradúzcanlo, si está en sus manos, tradúzcanlo a todos los idiomas que ustedes conozcan. Y eso es todo. No aspiramos a más nada. Aspiramos a continuar haciendo esto que venimos haciendo, y por eso, ¿por qué hablo en plural? Porque somos todo un equipo, no soy yo. Yo un poco soy como, digamos, sí, de momento el director de orquesta, pero si no hay orquesta, la música no suena, ¿verdad? Hay una orquesta enorme detrás de este colegio, que es lo que nos permite dar los conciertos. ¿Saben? Ok, entonces con eso, pues les digo, bueno, ya retornando nuevamente de estas breves vacaciones que nos tomamos por 2 semanas, y ahora continuaremos los miércoles a la misma hora por los mismos canales. ¿De acuerdo? Así que un abrazo y seguimos.